Bueno, muy buenos días. Es un placer poder compartir aquí con nuestro presidente electo de la Organización Mundial de Endoscopía, el doctor Asadur, y acá también con el doctor Arturo, un querido amigo, un médico referente de aquí de Santa Cruz, que tuvimos el placer de conocerlo hace varios años. Y bueno, hoy es un reencuentro y un placer poder contar anécdotas comunes, digamos, con un maestro que muy recordado, por cierto, por mucha gente latinoamericana, que fue el doctor Claude Liguri. Y el doctor Arturo tiene anécdotas increíbles como para pasarse aquí más de 2 años contando esas anécdotas, ¿no es cierto? Es que resulta que se dio la oportunidad, ¿no es cierto?, de compartir con él 4 años. 4 años. Porque yo fui becado por el gobierno francés para continuar haciendo lo que yo hacía. Yo era cirujano de formación. Yo tenía 3 años de cirugía en Río de Janeiro. Yo me formé en Río de Janeiro. Y conseguí esta beca para seguir haciendo cirugía y hacer cirugía oncológica, porque yo fui de los fundadores de ese instituto de cáncer que está de aquí a una cuadra, ¿no es cierto?, de los fundadores de ese centro. Entonces me fui a hacer cirugía oncológica y llegué al Instituto Gustave Roussy en Villejuif, uno de los centros oncológicos más grandes, y estaba todo muy bien. Comencé a hacer cirugía. Y entonces había una gastrocam, una cámara gástrica, y había un Hirschowitz, un endoscopio, el viejo Hirschowitz, que solo giraba en un sentido. Y yo me puse a gallinear porque no le daban pelota. Y entonces un día me dice mi jefe: uy, ¿a vos te gustan esas cosas? Y sos curioso, anda a ver, han llegado unos instrumentos ahí abajo en el gastroenterología nuevo, que se ve muy bien, anda a mirar. Y me bajo y me voy, y ahí fue amor a primera vista. Después me enamoré de los endoscopios, de la posibilidad de los endoscopios, y ahí se dio la casualidad que trabajaba en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Liguri trabajaba en el servicio de gastroenterología de Gustave Roussy, y nos conocimos. Entonces tuvimos ese encuentro que les conté, simpaticísimo, porque era un tipo que no era de agarrar amabilidad de salida, que, ¿no es cierto?, era más bien osco, pues tenía su defecto físico. Y entonces me mira así y me dice: ¿vos sos de los salvajes de América? Soy, le dije. ¿Y tus plumas? Me dijo. ¿Qué plumas? La que usamos en la cabeza, le dice, la que usamos en la cabeza y allá nosotros. Esa me dijo. No, pues, le dije, aquí he visto las revistas, ustedes no las usan. Pero antenoche estuve en el Lido, en el espectáculo del Lido, en el cabaret, le digo, y aquí las mujeres la usan en el trasero, la pluma. Claro, y estaba tu pluma ahí. Y estaba tu pluma ahí también, ¿no? Y entonces me mira así. Entonces, está bien, no es cualquiera que me habla así, me dijo: vos vas a trabajar conmigo. Entonces, desde ese día hicimos miga y trabajábamos ahí en Gustave Roussy. Todavía no había RCP, ¿no es cierto? Comenzaba a reventar la usan los endoscopios. Pongámonos en fecha, en año. Estoy hablando del 71. 71, por eso, en parte, para los que nos están escuchando, surgió esta charla por lo pionero del doctor acá, Arturo, que fue el primero acá en Santa Cruz, un pionero de Bolivia. Y bueno, justo quiero agradecer un minutito antes de seguir con la charla, a la doctora Rosario Zurita, que estamos en el contexto del Congreso Boliviano que preside Rosario, y bueno, y surgió, escuchando estas anécdotas en la cena, de hacer esta entrevista para que queden los anales de la CIED. Así que bueno, fíjense la fecha, ¿no? No empezaba en el mundo y ella lo hacía acá en Bolivia. Nos volvimos muy amigos,
en Gustave Roussy no había duodenoscopio y resulta que meses antes habían ido los Olimpos a visitarlo el profesor Caroli, que trabajaba en Sant Antoine, y ahí trabajaba Liguori en el servicio de medicina interna. Entonces, era un iconoclasta. O sea, me dijo, vamos a hacer un grupo, me dijo, la iconoclastia. Entonces, fueron los japoneses, lo visitaron a Carolina y le dijeron, doctor, usted tiene una enfermedad biliar a su nombre, ¿no es cierto? Usted maneja mucho vía biliar, hay este instrumento que sirve para, que probablemente para eso, ahí está el duodenoscopio. Increíble. Y entonces se lo regalaron a Carolina, y Carolina me contaba, llegó un día y le dijo, oye, me han regalado un fierro allá, anda, recógelo y ve, ¿para qué sirve? Y ahí empezó. Claro. todo. Ahí empezó todo. Estas son las cosas que la gente joven, la gente emergente, digamos, dentro de la CIE, debe conocer la historia de una leyenda viviente. Porque yo siempre, cada vez que le escucho a alguien, siempre me recuerda a algún filósofo, algún poeta. Cuando te veo así, toda la travesía que tuviste que hacer en Europa y con uno de los grandes en el mundo como Claude Liguori, y luego viniste a Santa Cruz a desarrollar todos esos conocimientos, me viene a la memoria lo que decía Lin Yutang, un gran filósofo chino, que él decía que emitir la luz, hay dos formas de emitir la luz. Uno es el espejo que la refleja y la otra es la lámpara que ilumina. Y yo creo que esa es la vida del doctor Arturo en Santa Cruz y tu pasantía, que yo te aseguro que hasta hoy sobrevive aquella pluma que llevaste a Francia. Pero claro, porque resulta, bueno, y yo les digo que confieso que he vivido, ¿no es cierto? Viví una fantasía, porque con Liguori fui a todo cuando fue jornada, congreso. Fuimos al primer congreso europeo de endoscopía que lo hizo Kremer en Bruselas, ¿no es cierto? Creo que fue 73, algo así. Bueno, y entonces ahí compartir con toda esa gente, estaba Cotton, que todavía trabajaba en Inglaterra, ¿no es cierto? Estaba Christopher Williams, y él me invitó ahí, porque nos volvimos amigos, porque había un japonés que estaba exponiendo un tema sobre Small Large Biopsy. Y entonces Christopher Williams me dice, ay, mi pobre idioma que yo amo tanto, está hablando de un enano enorme. Small Large Biopsy. Biopsy. Está hablando de un enano. Y nos volvimos amigos, compartimos y me invitó y fui a San Marcos. Y estuve en San Marcos viéndolo trabajar. Entonces llego a San Marcos y digo, vengo a buscar al doctor Christopher Williams. Y me mira el inglés así, como diciendo, vos, larva. Y algo venía a buscar a Sir Christopher Williams. Había sido Sir Christopher Williams. Bueno, entonces le avisaron y llegó él y vino y me abrazó. Y los ingleses no son de apegarse mucho, ¿no es cierto? Y entonces ahí entré bien y disfruté y vi, ¿no es cierto? Y aprendí pues varias cosas de él, que en ese mismo congreso había uno que fregaba y decía, doctor, y si usted no puede llegar al ciego, ¿qué hace? Esta maniobra, esta. Y si no se puede, como si no se puede, pues digo, Dios nos ha hecho a todos como para que nos hagan una colonoscopia. Claro. Pero hay algo que es tan noble, Arturo, que él nos cuenta toda la historia cuando llegó al Hospital San Marcos. Cuando llegó y preguntó por Christopher Williams, que fue uno de los más grandes colonoscopistas que tuvo la historia, junto a Jerry Way, ¿verdad? Hiro Mishinya.
lo que él no cuenta es que dice, pero ¿quién es Christopher Wheeler? Y el colonoscopista, the sir, and you, le dice, y entonces él le dijo, yo soy el doctor Arturo. No le dijo, I am the King Arthur. ¿Verdad? No, claro, porque resulta de que igual fue en Francia. Llegamos al servicio de cirugía, cuando llegamos, nos hicieron una recepción con coctelitos. Y allá en Francia, en el hospital, hay un lugar que se llama la Salle de Garde, que es solo de los médicos. Ahí hay todos los tragos, todas las comidas, todas las cosas finas, ¿no es cierto?, que no tienen los otros funcionarios del hospital. Y se nombra un económico. Entonces, llegamos, gran ceremonia, mucho gusto, de América del Sur. Llegamos al día siguiente a trabajar. Y estábamos parados en el corredor y pasaban esto y no nos daban pelota. Y entonces teníamos ganas de decir, uy, yo anoche estaba ahí con ustedes. Arturo, habiendo vivido todo eso y habiendo sido parte de todo eso, ¿cómo fue que te decidiste a volver a Bolivia y No, pues, desarrollarte? o sea, inclusive vinieron los árabes, querían que yo vaya a Riad a enseñar, a hacer endoscopía, y no me ofrecían sueldo y demás, ¿no? Pero como digo yo, la cabra tira al monte. Mi meta era venirme aquí. Y Ligurí me decía, ¿cómo vas a ir a ese país de salvajes? No vas a poder hacer la mitad de lo que haces aquí o nada. Bueno, sabes, le dije. Y después yo lo traje aquí. Y lo llevé a pasear. Y hicimos fiesta. Y lo llevé a pescar. Y le dije, como te gustan las piedras viejas, me lo llevé a Tiahuanaco. Me lo llevé al Titicaca, ¿no? Y entonces cuando él vio la forma cordial con la que nos manejábamos, porque él me lo trae después del Congreso Panamericano de Río, y entonces viene aquí, habló en el Pirocán, se llamaba el edificio, 2.500 asistentes había, y yo lo traje en aquí. aquella época. Pues, yo lo traje aquí y lo hice hablar con 10 Bueno, pero de todos modos, yo creo que no es la cantidad, sino la calidad, Pero, o sea, ¿verdad? Porque no es lo mismo, digamos, un pueblo que, y Asadur me va a corregir si no es cierto, pero acá nosotros llegamos hace 3 días y nos sentimos como en nuestra casa. Nos tratan la gente de una manera extraordinaria que yo recuerdo las palabras cuando se iba a construir el muro de Berlín. Recordarás, cuando se iba a construir el muro de Berlín y iba a separar a las dos Alemanias. Recuerdo que John Fitzgerald Kennedy viajó a Berlín y al pueblo berlinés le dijo, no hagan esto. Ich bin ein Berliner, porque yo también soy un berlinés. Sí. Yo creo que todos aquí, los invitados, nos hicieron sentir en casa y hoy podemos decir que nosotros también somos cruceños. Sí, señor, yo les ofrezco mi casa. Mi casa es suya, ¿no es cierto? Mi pueblo y el corazón es nuestro, ¿no es cierto? Y el hecho de que no somos tan formales, porque nosotros no somos nada formales, somos hasta medio iconoclastas, como decía Ligurí, ¿no es cierto? Hay una frase que está escrita por 2 partes, es ley del cruceño, la hospitalidad, ¿no es cierto? Claro. Pero eso lo vivimos y también eso es lo que hace a que uno esté contento y feliz de vivir en su propia casa. O sea, y sobre todo yo pensaba, hablando de los jóvenes y demás, que muchas veces endiosamos lo que no tenemos, ¿no? Pero tenemos lo mejor cerca nuestro y es donde vivimos y tenemos que potenciar cada uno de los lugares en América. El vivir de las pequeñas cosas, pues, una de las frases de Ligurí famosa, Arturo, desconfía de los tipos serios. Sí, ese era Ligurí. Los tipos serios o no son serios, o esconden algo, o no saben nada, o son estreñidos. Él tenía esa salida así, ¿no es cierto? Y era malo.
cuando íbamos a las reuniones y alguien preguntaba alguna cosa que ya se debería saber, se volcaba y decía, tú no contestale. Sí. Tú no contestale. Pero realmente, te digo, no sé si cuál de las clasificaciones es Liburí y de su seriedad, pero con todo respeto y seriedad para nosotros, con Asador, es un lujo poder hablar contigo, poder hacer memoria de la historia de la CIL. Y yo pues, ¿no es cierto? Llegar aquí a Santa Cruz, 75 llegué con mi primer maleta de endoscopio, un GIFK, no sé si lo conoció, sí. El K, inclinadito. Inclinadito, y una CLE, la lampita, la fuente de luz chiquitita, la CLE, la primera de ellas, ¿no es cierto? Y andar después en los hospitales, no di conversa de endoscopía en los baños porque no quedaba bien, pero hablé en todo cuando fue el lugar, porque no se conocía. Y entonces hubo un ginecólogo que le dijo a la señora, ¿por qué se hizo una endoscopía? Ahora usted ha quedado estéril por rayos X del aparato. O sea, a ese nivel estaba la cosa. Y pudimos trabajar a contento, pudimos trabajar bien. Y tuvimos un rato que dejar la cosa porque tuve una intercurrencia y me enfermé. Tuve una leucemia mieloide, ¿no es cierto? Pero después salí de eso y la retomé de nuevo. Entonces hay un placer de tratar de enseñar lo más que uno pueda, porque como digo yo, como todo lo que me costó tanto aprender se va a podrir en una caja de madera, ¿no es cierto? Bueno, eso habla de la nobleza, ¿no? La nobleza del alma claro. Y en ese sentido te hago una pregunta también para los jóvenes. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que van a estar empezando endoscopía y que se enfrentan a todo este camino por delante? O sea, mire, lea, sea curioso. En Gustavo Lucía llegó un momento en que yo había lecciones que no las había visto, no las reconocía y no las pillaba en los libros de macroscopía. Entonces le pedí al profesor que quería hacer yo, quería ver macroscopía. ¿Querés macroscopía? Me regalaban los jueves 3 tarros de tripa a que yo las lave, las abra, las fotografíe y tome las muestras de la cirugía oncológica de Gustavo Lucía. Entonces, ahí mirando, porque cuando yo llegué y cuando me entusiasmó el profesor Xavi, que era el jefe de endoscopía, se le ponía a hacer su estudio y me lo pasaba el teaching, ¿no es cierto? Porque era todavía la endoscopía con fibra óptica. Y entonces ahí me tenía atrás, ¿y eso qué es? Tal cosa. ¿Y eso qué es? Tal cosa. ¿Y eso qué es? Tal cosa. ¿Y qué haces con eso? Y entonces cuando vio que ya yo estaba medio queriendo atacar, ya me dijo, bueno, te quedas vos haciendo, me dijo, yo estoy ahí al lado de mi escritorio, cualquier cosa me llama. Lo que por mí fue la gloria, ¿no es cierto? La gloria. Exacto. Cosa que es muy difícil conseguirla porque ahora hay mucha gente queriendo aprender. Pero hay que ser curioso, hay que no ser atrevido, ¿no es cierto? Porque ese término me defregó porque ahí hay echado un ser humano, ¿no es cierto? Y uno no es el tipo de la película que está resolviéndole el problema. Como un día me dice un cura, ¿qué haces vos? Yo soy muy católico. ¿Qué haces vos cuando tenés un problema difícil con tu enfermo? ¿Le pedís a Dios que te ayude? Claro, me dijo. Sos pues un egoísta, me dijo. Vos tenés que pedirle a Dios que le ayude a ese para que vos podás ayudarlo. Claro. Entonces, pero eso es el motivo de nuestro oficio, que yo lo hallé maravilloso, y si habría que volverlo a hacer, yo lo volvería a hacer. Qué lindo. Bueno, eso es, creo, lo más emotivo. Y bueno, y todo lo que nos contó en estos días que estamos pasando acá en Bolivia, que creo que hacen a lo más lindo de lo que hacemos nosotros, ¿no? Que es tener esa pasión por lo que hacemos. Y bueno, y la verdad que ha sido muy, muy lindo poder escucharlo y poder vivir
y vivenciar todas esas cosas. Y nos contaba que iba con el maletín clínica por clínica. De lado a otro, ¿no es cierto? Yo parecía un vendedor de heladera, ¿no? Así, porque no había otra forma, no había un centro, ¿no es cierto? Hasta que se fundó. Resulta que hubieron los gastroenterológicos en Bolivia 3. Y había un ministro que no era de aquí de Santa Cruz que dijo, no, para Santa Cruz no, ellos tienen plata, que se hagan ellos un centro, ¿no es cierto? Y entonces lo hicieron en Sucre, era Cochabamba, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, pero se lo llevaron a Sucre, ¿vale? Pero vino otra emisión japonesa y no hicimos migas con el japonés. Y entonces me dice, ¿querés otro gastroenterológico en Santa Cruz? No. ¿Y qué querés? Quiero un hospital. ¿Por qué? Porque en el hospital puedo hacer un gastroenterológico y en un gastroenterológico no puedo hacer un hospital. Y lo que necesitamos aquí es un hospital. Claro, tiene lógica. Claro, entonces, y ahí lo hicimos, y ahí funcionamos 25 años. ¿De acuerdo? Durante 10 años antes habíamos trabajado en un hospital sin sueldo. Y ahí hicimos como unas mil y pico endoscopías gratis a la gente que no tenía. Porque en esa época que llegué yo aquí, esto era un pueblito. Era un pueblito de 200.000 habitantes, ¿no es cierto? Y la mayor parte sin medios económicos como para pagar una endoscopía, que comenzamos haciendo endoscopía, a $30. Y vino un gringo de paseo y me dijo, ¿cuánto cobras por el examen? Tanto. ¿Estás haciendo beneficencia? Y el aparato lo compré yo porque no había representante, ¿no es cierto? Yo hacía el escucharlo y todas las vicisitudes que tuvo que pasar Arturo, me recuerda a un cardiofisiólogo mexicano que tardó 20 años en escribir su libro. Y en su prólogo él decía, se han ido de mis manos 20 años. Yo no sé cuándo, cómo, ni por qué. Y ahí viene la frase contundente que te define. Porque dice, no importa el tiempo transcurrido cuando en su decurso el quehacer fue productivo. El otro día me preguntan, ¿y cuál fue tu mejor pago? ¿Cuál fue el mejor pago que te han hecho por una endoscopía? Varias veces le dije, ¿qué me dio? ¿Cuánto cobraste? No, le dije, me regalaron una gallina. ¿De acuerdo? O sea, esa era la forma de ser de este pueblo, ¿no es cierto? De la cual me enorgullezco porque ahora que lo miro, Santa Cruz, ya huigo de este modernismo, porque yo le llamo a los edificios, como decíamos con Ligurí, esas son antropotecas, me decían. Son bibliotecas de antropoides. Sí. Entonces, hace un rato mencionaste alguna frase que también va contigo y que lo acuñó, digamos, un gran poeta chileno cuando dijiste, confieso que he vivido. Confieso que he vivido porque sí, me han permitido hacer lo que quise, cuando quise, gracias a Dios bien, ¿de acuerdo? Y entonces la gratitud de la gente aquí en nuestro pueblo se manifiesta, somos manifiestos de expresar gratitud. Y entonces la gratitud de la gente que oiga, doctor, ¿se acuerda usted de mí cuando tal cosa? Claro, le digo, ni me acordaba, ¿no es cierto? Pero el placer que me daba, el que me agradecían por algo que yo había hecho, es un pago de retribución extraordinario a mi vida. Eso fue lo que nos impactó de Arturo, ¿no? Su humildad, su generosidad, el agradecimiento y el sentido de justicia en lo que hace al amor al prójimo, ¿no? Así que la verdad que para nosotros ha sido un honor estar con él estos días, con Rosario, poder entrevistarlo. Creo que es para los, no sé, los que consideramos que todo esto
más allá de la endoscopía, pero de las relaciones humanas, es una cosa muy linda. Bueno, es un honor estar con usted y con todos ustedes en Santa Cruz. El honor ha sido mío de compartir con ustedes, viendo la sencillez, la seriedad y el compromiso de enseñar lo que saben, lo que hacen y lo que van a seguir haciendo. Vamos arriba, siempre adelante. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer grande. Bueno, muchísimas gracias.